Buenas tardes. Y vamos a empezar ahora el seminario del profesor Onésimo Díaz sobre Florentino Pérez Enviz. Y creo que, bueno, que voy a hacer una breve presentación. En realidad no hace falta mucha presentación porque creo que es conocido. El profesor Onésimo Díaz es director del CEGE, investigador también del Grupo de Investigación de Historia Reciente. Son conocidos sus trabajos sobre Rafael Calvo Serer y las monografías que tiene sobre los primeros años de crecimiento del Opus Dei, posguerra y expansión. A raíz, me imagino, que a través del trabajo de Rafael Calvo Serer y sus otras muchas publicaciones, pues ha trabajado mucho todo el tema de proyectos culturales durante el franquismo, y es lo que nos va a contar ahora, un proyecto cultural como es el de Florentino Pérez Enviz. También quiero llamar la atención sobre una serie de libros que tiene que me parece súper interesante y que es esa conjunción entre historia y cultura, que es esa colección de la historia de España, historia del mundo, historia de Europa, mujeres protagonistas, la historia de los papas, a través del cine y la literatura. Y bueno, me parece que entra dentro de esta línea de conjugar historia y cultura. Bueno, pues, sin más, le cedo la palabra para que nos hable sobre Florentino Pérez Enviz y sus proyectos. Muy bien, muchas gracias, Inmaculada. No sé, se oye bien, ¿no? ¿Se oye bien? Sí. A ver si sí. Sí. Bien. Pues mi objetivo es hablar esta tarde de un libro que está en curso, una biografía sobre Florentino Pérez Enviz. El título de la conferencia o charla o sesión es Florentino Pérez Enviz, Empresas Culturales y Políticas. Y lo que voy a tratar en estos 45 minutos de sesión es ofrecer una visión panorámica de lo que tengo escrito hasta ahora. Tengo alrededor de 480 páginas ya escritas de esta biografía. Me queda poco ya por escribir, más bien lo que tengo que hacer es quitar cosas, repeticiones e intentar también completar un poco esta biografía. El origen de este libro, de esta biografía, tenemos que volver al año 2008-2010, cuando publiqué los libros de Rafael Calvo Serer, y en esa investigación quedé cautivado por la personalidad y la obra de Florentino Pérez Enviz y tenía esa inquietud de hacer esta biografía que por distintas circunstancias, también por los libros de posguerra, de expansión y otros proyectos, ha estado en un segundo o un tercer lugar, y ya por fin a partir del 2019 he conseguido retomar este proyecto, este personaje poliédrico muy importante en la historia de España y poco estudiado, salvo algunas cosas puntuales. Y hace poco Gregorio Morán, que tiene algunas biografías conocidas, como la de Adolfo Suárez, la de Ortega y Gasset, en uno de sus últimos libros decía que Florentino Pérez Enviz fue el más importante y el menos citado de los organizadores de la cultura del franquismo. Es una frase, yo creo que bastante acertada, de Gregorio Morán. Suele ser muy exagerado, pero en este caso yo creo que acierta plenamente en detectar un tema de investigación inédito prácticamente, que es la vida de Florentino Pérez Enviz. Para hacer esta biografía he tenido la suerte de consultar el archivo personal que tenemos aquí en el archivo de Leonesa Navarra, 163 cajas de documentación abundantísima, muy interesante. Alguna estaba ya consultada por otros investigadores, otras eran cajas sin investigar. También he consultado el archivo de la Fundación Francisco Franco, donde hay algunos informes y algunos documentos que hacen referencia a Florentino Pérez Enviz. Evidentemente el archivo del AGA, el archivo de la Administración del Estado de España, también ha sido una fuente útil, y me queda por ver el archivo general de la Prelatura del Opus Dei, que quiero consultar la correspondencia de Florentino Pérez Enviz con el fundador y también algunos documentos que supongo que serán de gran interés. A día de hoy
La biografía tiene dos partes distintas. Una se titula La formación de un hombre de pensamiento y acción, que abarca desde su nacimiento, desde el año 18 hasta el 53, la crisis del Grupo Arbor, que es la parte que tengo más trabajada, más estudiada, y prácticamente esta parte ya terminada. Y la segunda parte, que empieza en el año 54, que se titula La configuración de un hombre de firmes convicciones, que abarca los 20 años últimos de su vida, desde el 54 hasta el 74. La primera parte de esta biografía, en primer lugar, como cualquier personaje histórico, habló de su infancia, su formación, en este caso en un pueblo muy pequeño de Huelva, precioso, Aracena, donde he estado este verano, y he entrevistado a bastantes familiares y conocidos amigos de Florentino Pérez Enviz. Su madre enviudó muy joven. Cuando Florentino tenía 4 años, su padre falleció, agricultor, tenía algunas tierras, y el niño recibió una influencia poderosísima de su madre. Su madre, una señora de carácter, una señora muy influyente en su vida, que le dio dos consejos que van a ser vitales para su biografía, que es, uno, hacer el bien, y en segundo lugar, valorar las amistades. Y con estos dos consejos, estos dos principios, Florentino Pérez Enviz va a ir creciendo en distintos ambientes, en distintos contextos, pero teniendo siempre estas dos ideas, hacer el bien y valorar las amistades. Estudió Filosofía y Letras en Sevilla, empezó en el año 34, con 16 años. Sus primeras inquietudes son artísticas, se siente muy atraído por el laboratorio de arte del profesor Murillo. En el año 36, cuando Florentino Pérez Enviz tiene 18 años, empieza la Guerra Civil Española. Está en ese verano de vacaciones en su pueblo, en Aracena. Aracena es una localidad que queda bajo el control de la República, del gobierno legítimo, como la mayor parte de Huelva, pero en pocas semanas Huelva y Aracena cae en manos del ejército sublevado. Florentino Pérez Enviz se alista a un batallón de falangistas, y aparecen algunas fotografías con la camisa azul, con el correaje falangista. Después de la guerra termina la carrera de Historia en Sevilla con premio extraordinario, un chico muy listo, muy lector y bastante preparado, y saca premio extraordinario de licenciatura en el año 40, empieza su tesis doctoral. En el año 42 conoce a un catedrático joven de 26 años, recién llegado a Sevilla, Vicente Rodríguez Casado, que es la segunda persona más influyente en su vida, después de su madre. Y este hombre, catedrático de Historia Contemporánea y Moderna Universal, entabla amistad con él, le plantea fundar la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, fundan los cursos de verano de la Rábida, y en el año 43, en el verano, en el primer curso de la Rábida, él ve que su vida, yo creo que para darle ánimos, para que se presentase en otras oposiciones, en estos años Florentino Pérez Enviz empieza a ejercer un magisterio público en los medios de comunicación, tiene artículos frecuentes en Arriba, el periódico falangista. Uno de sus artículos más conocidos y más citados es donde habla de españolización en los fines y europeización en los medios, donde él piensa que España en estos años finales de los 40, principios de los 50, tiene que jugar un papel importante en Occidente, y que las ideas de ese Estado confesional español tienen fuerza, tienen vigencia y son un orgullo para él como intelectual del régimen y para otros intelectuales. Y lo que hay que hacer es europeizar España con la técnica europea, pero manteniendo los principios, las ideas de Menéndez Pelayo, de Remedios de Maeztu, de Donoso Cortés y otros intelectuales de la España tradicional. En el año 51, el fundador del Opus Dei convoca el primer Congreso General de la Obra en Molino Viejo, cerca de Segovia. Florentino Pérez Enviz participa en ese primer Congreso General del Opus Dei. El fundador del Opus Dei le nombra prefecto de estudio, responsable de la formación de todas las personas del Opus Dei en esos momentos, que ya está extendido por
2 continentes, en Europa y en América. Y en el año 51 se abre un capítulo nuevo en la vida de Florentino Pérez Enviz, porque es el primer hombre del Opus Dei que entra en política en el mundo. Es nombrado en el gobierno del 51 director general de propaganda en el Ministerio de Arias Salgado, Ministerio de Información y Turismo. Aquí Florentino Pérez Enviz es responsable de la censura de libros, de revistas, y ejerce un papel de censor benévolo, desde mi punto de vista, comparado con los censores de los años 40. Yo creo que hay un poquito de manga ancha, y sobre todo con los catalanes. Florentino Pérez Enviz, a ser un hombre de la periferia, al no ser madrileño, yo soy de Madrid, pero comprendo que durante muchos años Madrid, Cataluña, Madrid, Barcelona ha habido un cierto malentendido, y Florentino Pérez Enviz es de los primeros intelectuales de estos años que cae en la cuenta que desde Madrid, sobre todo desde el régimen, desde algunas instancias del régimen, hay una malinterpretación y un malentendido con la cultura catalana, con la lengua catalana, y él ya en el año 52 realiza bastantes gestiones para publicar una revista íntegra en catalán, con el apoyo de Dionisio Ridruejo, que estaba en Barcelona, y unos poquitos más catalanes, entre otros Jaume Vicens Vives, y consiguen intentar por lo menos dialogar con el ministro, con Arias Salgado, que se opone radicalmente a esa apertura de publicar una revista en catalán en el año 52, y también cuentan en el obstáculo de Juan Aparicio, director general de prensa, que también es un opositor del catalanismo y de la apertura en este sentido. Pero lo intentó, y en este año 52 también Florentino Pérez Enviz, su segunda gran empresa cultural, abre una revista, un quincenal, que se llama Ateneo, porque él era el presidente del Ateneo de Madrid, una revista bastante dinámica, abierta, interesante, con muchos artículos sobre teatro, sobre poesía, con entrevistas muy, muy amenas. Y en esta revista, Ateneo, que es una revista que está poco investigada, cuenta con un grupo de gente joven, que es otra característica peculiar y digna de destacar de Pérez Enviz, que él es un gran descubridor de talentos jóvenes. Y en esta revista ficha a 3 críos de 23, 24, 25 años, que después juegan un papel importantísimo en la cultura y la política española, que son Vicente Cacho Viu, que fue catedrático, fue aquí profesor de Historia Contemporánea en Pamplona, en Barcelona y en Madrid, uno de los grandes historiadores del siglo XX español, que en esos momentos tenía 23 años y acaba de terminar Historia. Jesús de Polanco, que en estos momentos tiene 23 años, acaba de terminar Derecho en Madrid, un chico muy inquieto, un gran gestor. El que lo descubre es Florentino Pérez Enviz. Y el tercero, Salvador Pons, premio extraordinario de Derecho, de 25 años, un hombre bastante activo, que fue después subdirector de Televisión Española, el responsable del segundo canal de televisión durante muchos años, un hombre también muy influyente en la televisión y la cultura española. Y Florentino Pérez Enviz en estos momentos ya es un personaje público, un personaje conocido en la prensa, en la política, la cultura española, por ese cargo que ocupaba, y al mismo tiempo sigue en la revista Arbor, sigue siendo secretario de la revista que ya pilota Rafael Calvo Soler, su íntimo amigo y gran colaborador. Y en el año 53, Rafael Calvo Soler piensa que ha llegado el momento de quitar al ministro de Cultura, de Educación, que era Ruiz Jiménez, que tiene una política bastante aperturista, progre en la cultura española, abierta a la generación del 98 y del 14, a Unamuno y a Ortega y otros escritores que no comulgaban con las ideas del régimen. Y en ese año 53 Rafael Calvo piensa que ha llegado el momento de decir las verdades o lo que piensa que es la verdad del régimen, que Ruiz Jiménez está intentando hacer una política demasiado moderna, y escribe un artículo en la revista Cri de París en el verano del 53, un artículo muy duro, muy crítico contra la política del ministro y también del régimen de Franco. Este artículo fue publicado contra el parecer de Pérez Enviz, que como buen amigo le dijo que no era el momento de publicar tal artículo, que iba a ser un bombazo, como fue.
Y al publicar ese artículo, lo que había creado Rafael Calvo, el grupo Árbor, ese grupo de gente, humanistas, historiadores en su mayor parte, monárquicos también en una parte bastante importante de la revista, salta por los aires y durante unos meses, prácticamente un año, esa relación estrecha de Pérez Enviz con Rafael Calvo Serer se enfrió. O sea, hay unos meses que tanto Pérez Enviz como casi todos los que forman la revista Árbor están muy enfadados, con bastante razón, con lo que ha hecho Rafael Calvo, porque Rafael Calvo fue decapitado de los cargos que ocupaba en el CSIC, entre ellos la dirección de la revista Árbor, pero también su equipo entero fue defenestrado. La redacción, entre ellos Florentino Pérez Enviz, ya no era secretario de la revista, y todo el equipo de redacción cambió. O sea, hay unos meses, y aquí ya empiezo con la segunda parte del libro, a partir del año 54, que son unos meses bastante intensos, porque el contexto también es muy importante en esta biografía, es lo que estoy intentando, contextualizar muy bien la vida de Florentino Pérez Enviz en el contexto histórico y también cómo él intenta influir en la historia política y cultural de España, a veces con acierto, a veces con fracaso. Y en el 54, Florentino Pérez Enviz es consciente, como muchos intelectuales en este momento, otros no se dan cuenta, pero Florentino Pérez se da cuenta y comenta en algunas cartas con Jorge Vigón, que es otro miembro importante del Grupo Árbor, que ya está en el Ferrol, de gobernador civil y militar del Ferrol, y le dice que en Madrid los jóvenes estudiantes, donde él da clases como catedrático de Historia de los Descubrimientos de América, que los jóvenes se les ve con mucha inquietud, con ganas de protesta, y en el año 54, con motivo de una visita de la reina de Inglaterra, Isabel, a Gibraltar, los estudiantes universitarios salen a la calle en manifestación, protestando por esa visita, y la policía carga contra los manifestantes de manera bastante curiosa, y los estudiantes en esa carga toman conciencia de que la policía no está con ellos, que la policía está con la autoridad, con el poder, y muchos piensan que ahí se produce la primera fractura entre la juventud universitaria y el régimen, que ya mucha gente empieza a pensar que esto no tiene mucho futuro, que la gente, sobre todo gente joven, ya piensa que la guerra civil es un hecho del pasado, que la gente está con ganas de cambio. Hay un informe muy interesante del año 55 de Florentino Pérez Enviz, donde distingue que hay 3 tipos de monárquicos en el régimen. Por una parte están los monárquicos históricos, los monárquicos aristócratas, como el conde de los Andes, que es un grupo muy reducido de monárquicos, y juanistas. Después está el tipo de monárquico liberal, que también es una minoría, donde está Pavón, bastante conocido, catedrático de Historia Contemporánea en Madrid. Y luego el tercer grupo de monárquicos, donde se incluye Florentino Pérez Enviz, que son los llamados monárquicos sociales. No son aristócratas, no son liberales, sino que tienen una cosmovisión más conservadora de la vida y de la historia, donde está Rafael Calvo Serer, Florentino Pérez Enviz, Gonzalo Fernández de la Mora, gran amigo de Florentino. Y en este grupo está Florentino Pérez Enviz, que su concepción en estos momentos, en los años 50, sigue anclada en una manera de ver España y la historia española Menéndez-Pelayana. O sea, él considera la Guerra Civil Española en los años 50 todavía como una guerra de liberación, una cruzada, donde ha habido vencedores y vencidos, y donde la auténtica España a la que él pertenece, que es la España de Méndez-Pelayana, la España de Maeztu, pues esa España es la que tiene que tener buen puerto. O sea, es la España donde él está embarcado y que no tiene que dialogar, ni conversar, ni transigir, ni tener puentes con lo que él llama la anti-España. O sea, en estos momentos Florentino Pérez Enviz es un hombre de mentalidad movimiento nacional, ultraconservadora, podríamos decir, así en grandes líneas. Y en estos años él ve con buenos ojos lo que pasa en el año 53, que los estudiantes
también intenta montar un congreso de estudiantes de poesía, donde están montándolo Enrique Mújica, también está Jorge Semprún, Ramón Tamames, que son jóvenes estudiantes que ya están dentro de la universidad intentando dinamitar ya las bases culturales del régimen, y ese congreso que al final no se lleva a cabo, lo que sí consigue es entrar en crisis el SEU, el sindicato de los falangistas, produce el cese del ministro Ruiz Jiménez, también el cese de los rectores de Madrid y de Salamanca, de Laín y de Tobar, y ahí se produce una crisis importante, porque ya se ve que la juventud poco a poco va minando la estructura del régimen, y en estos años Florentino Pérez Enviz monta con un grupo de amigos lo que llama la Asociación de Amigos de Ramiro de Maeztu. Se dedican a publicar libros, folletos sobre Ramiro de Maeztu, intentan publicar las obras completas en la editorial Rial y también la editorial Nacional, que dependía de su director de Información y Turismo. Y en el año 57 se produce su cese como director general de Información y Turismo, y vuelve en ese año a Rial como presidente. Había abandonado la presidencia durante unos años, no como accionista, donde seguía siendo uno de los principales accionistas. Y cuando cumple 40 años, en el año 58, en este momento, aquí abro un capítulo, que es el capítulo 5 de su biografía, que lo titulo Plenitud. Es la época que yo creo que él está, con sus 40 años, en un momento lleno de vitalidad, de fuerza, y luego recibe dos ofertas que no rechaza, dos ofertas muy distintas, pero que no rechaza. Una es del conde de Barcelona, que le nombra miembro del Consejo Privado, donde ya su amigo Rafael Calvo Soler llevaba varios años, y se multiplican los viajes a Estoril para hablar con don Juan, para asesorarle. Es uno de sus hombres fundamentales en campañas de propaganda. Hay una entrevista en Time, con portada en Time, de Juan de Borbón, que el que hace las gestiones de la entrevista y de la portada es Florentino Pérez Enviz, y luego varias sesiones con New York Times, una entrevista bastante importante, y otras gestiones donde él es el cauce de esta entrada de la monarquía juanista en los medios de comunicación internacionales. La otra oferta es de Franco. Franco le nombra procurador en Cortes, de designación a dedo, o sea, no es un procurador en Cortes nombrado por otras instancias ni de elección, sino que es nombrado por Franco, también en el año 58. Y el año siguiente, en el 59, Florentino Pérez Enviz entra en el periódico El Alcázar como presidente de este periódico, de los periódicos ya fundado al terminar o durante la Guerra Civil, un periódico muy del régimen, y entra como presidente durante un trienio, solamente está 3 años. Es una etapa donde él intenta meter a colaboradores que habían trabajado en la revista Arbor y también en Ateneo. Algunos aceptan esa oferta y publican artículos y también editoriales y artículos de opinión, pero la sensación que él tiene, su participación en el diario Arriba, es de fracaso. No aumentan las ventas, el periódico no consigue que muchos amigos suyos publiquen en ese periódico, que tiene una fama bastante azul, bastante falangista. Mucha gente, por ejemplo, Ansón le dijo que no, quería publicar en ese periódico, que con el ABC ya tenía suficiente, y lo mismo otros posibles colaboradores. Una empresa cultural de estos años, fundada por Florentino Pérez Enviz y que aparece poquísimo en la bibliografía, son las Conversaciones Intelectuales del Paular. Tuvieron lugar durante 2 años, en la primavera del 61 y del 62. Él invita a medio centenar de intelectuales a pasar un fin de semana entero en este parador del Paular y a hablar de temas intelectuales, temas profundos. El primer tema fue cristianismo y progreso. No se publicaron las actas, ni folletos, ni nada de esas jornadas, pero sí hubo gente de primerísimo nivel en ese evento, en esas reuniones, que apenas tuvo eco, alguna noticia en el ABC,
o en blanco y negro, y también en Estafeta Literaria también apareció un artículo muy breve. Y en el año 62, Florentino Pérez Enviz se embarca en un crucero con su amigo del alma, Rafael Calvo Serer, no iba a decir con los gastos pagados, pero no fueron con gastos pagados porque tuvieron que pagarlo ellos de su bolsillo, una oferta que no podían denegar porque era la boda de Juan Carlos y Sofía, de los príncipes. Acudieron a la boda y a la cena y al banquete y después aprovecharon para ver cosas de Grecia con el matrimonio López Ibor y también los Luca de Tena, que eran también amigos monárquicos y otros de esa cuerda. Y en este momento, año 62, Franco cambia el gobierno. Florentino Pérez Enviz, desde niño o desde adolescente, tenía su sueño de ser catedrático y que lo cumple con 31 años. Y su segundo sueño, que ya es un sueño de madurez, era ser ministro. Ser ministro, que estuvo a punto de cumplirlo, como hablaré al final, pero no llegó a ser ministro. Ese sueño se quedó sin cumplir. Y en el año 62, Franco cambia los ministros, bastantes, y en una carta a un amigo, abogado sevillano, le cuenta lo siguiente. Dice, aquí lo que pasa es que Franco está cada día más gaga y su equipo gobernante cada día más comido de desánimo, de pesimismo y de mala conciencia. Claramente no lo habían elegido a él y estaba bastante enfadado, como bastantes cambios de gobierno. Hay un cambio de gobierno donde él piensa, finales de los 60, principios de los 70, que está en la lista y que va a ser ministro, y en un viaje que hace a Sevilla y está con sus sobrinos, les anuncia, no os preocupéis que el próximo cambio ya voy a ser ministro. Y tampoco en ese cambio, con bastante enfado, como al siguiente viaje que hizo a Sevilla, les contó a sus sobrinos que su sueño se retrasaba. Y en el año 63 comienza la gran empresa cultural de Florentino Pérez Enviz, que es la revista Atlántida. Yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que es más, no sé si es más importante, sino que es más Pérez Enviz Atlántida que Rial. Rial yo creo que es un encargo que recibe del fundador del Opus Dei. En cambio, Atlántida yo pienso que es una iniciativa suya de crear una revista en el año 63, aunque la revista ya la piensa en los años 50, en el 57 hay un borrador de revista. La intenta la primera aprobación a finales de los 50, ahora con Rubio, cuando está ministro Rubio, y no lo consigue. Y en los 60, gracias a Fraga, que era muy, muy amigo de Florentino Pérez Enviz, Fraga en el 62 tiene esa ley de prensa bastante aperturista, y en el año 63 nacen 3 revistas importantísimas en estos años, que es Cuadernos para el Diálogo, de Ruiz Jiménez, Revista Occidente, que reaparece, de la familia Ortega, llevaba años sin publicarse, porque era una revista bastante liberal y no era el momento. Y en el año 63, Florentino Pérez Enviz consigue, con estas 2 revistas, la aparición de Atlántida. Atlántida es una revista muy moderna, de centro, podríamos llamar, entre Revista Occidente, que es muy liberal, y Cuadernos, que es bastante centro-izquierda, progre, de católicos democristianos, bastante progresistas. Pues Atlántida está en un justo medio, intentando, de hecho son palabras de Florentino Pérez Enviz, que dice que la revista es propia del catolicismo universalista, que intenta conjugar el pensamiento tradicional con el pensamiento actual. Ese era el propósito de Florentino Pérez Enviz, de ser una revista puente entre el pasado, Menéndez Pelayo, Maeztu, y luego también lo que se estaba cociendo en los años 60, en la época del Concilio. Tiene un número monográfico espectacular, muy bueno, sobre la libertad religiosa, muy favorable a la libertad religiosa, cuando Punta Europa, que es la revista Carca de Marrero, muy tradicionalista, dedica varios artículos contra la libertad religiosa y contra muchas cosas del Concilio. Más bien, Florentino Pérez Enviz, en la revista, está a favor de lo que se debate y de lo que se publica y de todo lo que aparece en el Concilio. Cuadernos es más progresista y algunas cosas del Concilio les parecen bien, otras las critican, tiene una postura más. Y luego, en Revista Occidente, hay una mención indirecta y colateral al Concilio, que con poco sentido. O sea, están en otra guerra, los de Revista Occidente.
En el año 65 vuelven las protestas en las universidades, en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, en casi todas las universidades. Y Florentino, como profesor, como catedrático de historia, escribe a un amigo mexicano su visión, lo que está pasando en Madrid, y le dice lo siguiente, dice, los incidentes en sí mismos no han sido demasiado grandes, pero sí muy simbólicos. En sustancia, se ha puesto de manifiesto el más absoluto y unánime repudio hacia el SEU y el clima de insatisfacción en la universidad, tanto de profesores como de alumnos, prácticamente sin ninguna excepción, lo mismo en las derechas que en las izquierdas que en el centro. Aquí Florentino Pérez está intentando transmitir que hay un ambiente de descontento por parte de los profesores, de los alumnos, contra los altos cargos de la universidad, del Ministerio de Educación, del gobierno. Ya la gente empieza a estar cansada. Y en esta carta Florentino, como profeta, lanza dos profecías, una se cumple y otra no. Una es que se va a democratizar el SEU, cosa que no acierta porque el SEU desaparece en ese año, en el 65, y la otra sí acierta, es que él, con esa situación de protestas en las principales universidades de España, dice que el ministro de Educación va a caer y que va a haber cambio de ministros. Y se cumple. En el año 65 el cambio de ministros, él tiene la ilusión, como siempre, de que puede ser su año y se vuelve a cumplir la ley de Murphy, que no sale ministro, pero él sigue batallando en sus batallas culturales. Durante estos años publica libros, publica artículos en revistas de investigación, asiste al Congreso Internacional de Historia en Viena en el año 65, se compromete con dos catedráticos de Sevilla, con Morales Padrón y con otro, que ahora no me viene el nombre, pero me vendrá, a publicar una bibliografía exhaustiva sobre los descubrimientos de América, que es una tarea pendiente, y lo consiguen. El siguiente congreso me parece que se celebra en Sevilla en el año 68-69 y presentan esa bibliografía que estaba pilotada por él, por Florentino Pérez. O sea que es un hombre que con estas facetas y estas empresas culturales y políticas de momento le da tiempo casi para todo. De momento es un hombre relativamente joven, pero como pasa en muchas vidas, hay un momento que él lo llama el annus horribilis, que es el año 67, fallece su hermano Ismael, su hermano menor y único hermano, deja viuda y 5 hijos. A partir de este momento, Florentino Pérez viaja con muchísima frecuencia a Sevilla a atender a su cuñada y a los 5 sobrinos, como ha contado muy bien uno de sus sobrinos este verano, que la entrevisté en Sevilla, una entrevista fantástica que me contó cosas que no conocía, no aparecen en los documentos, ni en los papeles, ni en las cartas. Y este año también coincide con un estado físico bastante deteriorado de Florentino, tiene varias gripes. En un curso de verano en Sevilla tiene un vértigo muy duro, le ingresan en un hospital y estuvo varias semanas ingresado y estuvo bastante delicado de salud, año 67, pero recuperó la salud en pocos meses. Y el año 68, ya con el premio Luca de Tena del ABC, premio al que se presentó varias veces y lo consigue por un artículo sobre Rudolf Hess, que en estos momentos estaba en discusión si le iban a indultar o no, y él en ese artículo en el ABC dice que al ser un hombre anciano y mayor y que había cumplido la mayor parte de su condena de cadena perpetua, que quizá el tribunal puede ser un poco benévolo. Al final no, el tribunal me parece que no fue benévolo y murió en la cárcel, pero él planteaba esa opción. Y ya llegamos a los años finales de los 60, que es una etapa que yo la llamo, después de esa etapa de plenitud de los años 40, yo creo que ahora es la etapa culmen, por lo menos desde un punto de vista de sus empresas políticas, porque en el año 68 Franco le nombra director general de Bellas Artes y al mismo tiempo recibe el nombramiento de rector de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, al mismo tiempo, en el año 68. Desde Bellas Artes emplea y emprende grandes proyectos, algunos muy ambiciosos, por ejemplo, la traída del Guernica de Picasso. Hizo gestiones muy avanzadas, estuvo a punto de que el Guernica y que Picasso volviesen a España.
hizo bastantes gestiones, en ellas convenciendo a Franco y a Carrero de que Picasso no era tan comunista como parecía, o sea que todo el mundo sabía que Picasso en el año 44 tenía el carnet del Partido Comunista Francés y que seguía manteniendo esa ideología, y aparecen camisetas de Picasso con una estrella de 5 puntas viendo toros en el sur de Francia a finales de los 60, o sea, si seguía siendo comunista, pero se hicieron gestiones, se habló con Picasso a través del torero Dominguín, pero finalmente esas gestiones, como muchas cosas, no llevaron a buen puerto. Según uno de los colaboradores de Florentino Pérez en Viz, la culpa fue de Florentino Pérez en Viz, que en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros dijo que el Guernica en las próximas semanas iba a llegar a España. Se adelantó la finalización de esas gestiones. En ese momento, esos corresponsales y los medios de comunicación, Le Monde y otros, emprenden una campaña muy fuerte para convencer a Picasso de que no regrese a España y que no devuelva el Guernica, y Picasso echó marcha atrás y todas esas gestiones que estaban bastante avanzadas acabaron en un callejón sin salida y no tuvieron buen final. Sobre este tema tengo un artículo bastante avanzado que intentaré publicar en los próximos meses. Tengo otro artículo sobre Atlántida, que sí va a salir en enero en la revista Hispania Nova de la Carlos III, y que yo creo que ese ya está terminado y aprobado. La revista Atlántida en estos momentos, a finales del 68-69, entra en crisis porque Florentino Pérez en Viz, con esos compromisos políticos y con los cursos de verano en Santander, ahí sí que no le da la vida para atender su dirección de Atlántida, y en los últimos meses Atlántida, los redactores sacan bandera blanca y dicen que la revista está cayendo en suscriptores, en atención, hay dificultades para sacar los números y muere. La revista en el año 71-72 sacaron un número anual, la revista era bimensual, pero ya en el año 71, tanto Florentino Pérez en Viz como Vicente Cacho, que era su secretario de la revista, se dan cuenta que la revista sin Florentino Pérez en Viz al pie del cañón es imposible y ya se cierra. La agenda de trabajo de Florentino Pérez en Viz era una agenda muy apretada, con miles de asuntos, con miles de cosas. Curiosamente, su horario es un horario de editor. De hecho, el horario de Florentino Pérez en Viz es muy parecido al de Jorge Herralde, el editor de Anagrama, que hace poco ha publicado un libro sobre una especie de autobiografía. Dice que Jorge Herralde, y lo mismo Florentino Pérez en Viz, que la vida de un editor empieza a las 9:30 de la mañana. Florentino Pérez en Viz se levantaba cuando estaba en Madrid a las 9:30 de la mañana y empezaba a trabajar en el ministerio, en su despacho de director de Bellas Artes, a las 11 de la mañana. Despachaba los asuntos de política, de gestión en el ministerio. Comía siempre comida de trabajo. Después volvía a las 4 o las 5 al ministerio para seguir con los asuntos que tenía entre manos. A las 9 intentaba ir a cenar a su casa, y a las 10:30 se encerraba en su despacho hasta las 2 o 3 de la madrugada, donde se dedicaba a leer, a escribir y a pensar. Y él decía que esas 4 horas de trabajo, desde las 10 de la noche hasta las 2 o 3 de la madrugada, eran las horas donde él rendía más, donde estaba más lúcido, y que Jorge Herralde, el de Anagrama, comparte esa manera de trabajar, de funcionar, que es la propia de los editores. Es un hombre paradójico porque cuando él es director de Bellas Artes nombra a un comunista de 25 años director del Museo de Bellas Artes de Sevilla, a un chico arquitecto joven, muy emprendedor, pero comunista 100%, y al mismo tiempo en estos años Florentino Pérez en Viz tiene una amistad y una correspondencia muy fluida con Carrero, al que le felicita y le apoya cuando nombra un tribunal militar en el proceso de Burgos, que casi todo el mundo está contra esa medida de Carrero. Pues Florentino Pérez en Viz le apoya y le dice que ha hecho lo mejor, que hay que juzgar a los terroristas con mano dura y que lo mejor es un tribunal militar, cosa que casi nadie lo sostenía. Y al mismo tiempo es un hombre mediático, es un hombre que aparece en televisión, en la 1 y en la 2, con bastante frecuencia,
en estos años, aparece en El Nodo, en varios programas. En ABC, en el año 71, hay 140 y tantas menciones, fotos, artículos, entrevistas, noticias, crónicas de Florentino Pérez Enviz. O sea, prácticamente casi todos los días salía en el ABC y también en otros periódicos. Hay carpetas gigantescas en su archivo personal con recortes para dar y tomar. Y llega un momento en su vida, que es lo que yo llamo el último capítulo, que se llama Declive, y con esto termino. La verdad es que el libro no termina muy bien porque es la época de declive, años 72-74. Es una época de muchos viajes, casi todos al extranjero, acompañando al ministro de Educación, que era Villar Palasí. La acompaña a Suecia, la acompaña a Helsinki, la acompaña a Tokio, hace un viaje a Leningrado para ver el famoso museo. Luego pilota una exposición preciosa sobre San José en el año 72, que tiene lugar en muchas salas de exposición de España. El catálogo lo tenemos aquí en la universidad y vale la pena verlo. Es un catálogo precioso de escultura y pintura de San José. Y ya con eso ya vale la pena su función como director de Bellas Artes. Y luego una de sus medidas más aplaudidas es que consigue para los españoles por primera vez la entrada gratuita a la mayor parte de los museos españoles, esa medida es de Florentino Pérez Enviz, y luego que muchos colegios, sobre todo de Madrid y alrededores, pueden ir al Prado, visitas guiadas y gratuitas para niños, colegios, institutos. Y en el verano del 72 tiene lugar su primer infarto en Santander, se recupera, está un mes ingresado en Valdecilla, después está otro mes recuperándose en Pozo Albero. A partir del año 72 cambia su ritmo vital, los fines de semana los pasa en Toledo o en una finca descansando, pero sigue siendo el mismo. Su agenda con miles de asuntos, miles de artículos, de investigaciones, de viajes, un ritmo frenético. Tiene una cena famosísima, la Cena de los 9, donde está Gonzalo Fernández de la Mora, Torcuato Luca de Tena, Leopoldo Calvo Sotelo, donde una vez al mes se reúnen a comer, más bien a cenar, a las 9 tipos, y después de esa cena hablan de política, que es lo que les interesa a este tipo de gente. Y en el año 74 llega el año, por una parte es el año que él más espera, porque en el año 74 por una parte le cesan de director general de Bellas Artes, porque no puede atender tantos trabajos y tantas cosas en esa dirección general. Y en el otoño 74, el ministro Arias Navarro, que era en esos momentos, yo creo que era el presidente del gobierno, le ofrece ser ministro de Información y Turismo, porque Pío Cabanillas, que lleva pocos meses de ministro, estaba pilotando una política demasiado moderna, aperturista, y a los pocos meses Arias Navarro le quita a Pío Cabanillas y le ofrece a Florentino Pérez Enviz en el otoño del 74 el ministerio. Y Florentino Pérez Enviz, con 2 infartos y con 56 años, no aceptó. O sea, podía haber aceptado. Yo creo que él estuvo tentado a decir que sí, pero yo creo que él intuía ya, y varios amigos y gente que he entrevistado, muchos pensaban que ya él era consciente, le quedaban meses de vida. De hecho, antes del primer infarto del año 72 en Santander, él tiene un seguro con Mapfre, un seguro donde en caso de defunción a sus herederos iban a recibir bastantes millones de pesetas. Era consciente de su situación de salud bastante deteriorada. Su médico era don Eduardo Ortiz de Landázuri, que le recomendaba siempre: no fumes, no bebas, come cosas sanas, pasea mucho, y él todos los años le decía: fumo mucho, bebo, como demasiado, paseo poco. Y con ese ritmo de vida, el 23 de diciembre del 74, le dio unos días antes un infarto. Estuvo ingresado 2 días en un hospital en Madrid, y ese día navideño, 23 de diciembre, falleció. Ese mismo día le transmitieron la noticia al fundador del Opus Dei, que estaba en Roma, celebró una misa y un responso por su alma, y la tertulia del día siguiente, el 24 de diciembre del 74, una tertulia con gente del Opus Dei, el fundador dijo lo siguiente, dijo: le quería mucho,
era un escritor brillante, que había publicado muchos libros y sobre todo era un buen hijo de Dios. Estas son las últimas palabras de lo que tengo escrito hasta ahora. También recojo 3 características de su gran amigo Gonzalo Fernández de la Mora. Estuvo en el velatorio y escribió un artículo precioso, muy profundo, como los artículos de Gonzalo Fernández de la Mora, uno de los grandes intelectuales del régimen, y también un hombre del 18 de julio y el movimiento nacional como Florentino Pérez Enviz, 2 hombres que no cambiaron para nada, muy al contrario de Rafael Calvo Serer, que sí cambió con el paso de los años. Y Fernández de la Mora decía que Florentino era un hombre culto, generoso y leal. Yo pienso que era un universitario culto, cultísimo, amante de los libros, del arte, de la belleza, y ahí se ve en los libros que publica en Rial, las portadas que elige, las colecciones, cómo vibraba con las revistas Ateneo, Atlántida, Bellas Artes, otra revista que él fundó durante su etapa de director de Bellas Artes. Un hombre generoso que se nota en la formación de equipos con gente joven, con Jesús de Polanco, con Vicente Cachoviu, con Gonzalo Redondo, al que dirigió la tesis, José Luis Meilán, que después jugó un papel político importante en Galicia. Y luego un hombre que influyó muchísimo en personas que luego han jugado un papel vital en la transición y la política reciente española. Con Carmen Díez de Rivera mantuvo una correspondencia cuando esta era una jovencita de 20 y pocos años y estaba muy desorientada de lo que podía hacer en su vida. Con Alejandro Llano, pues le recomendó lecturas y viajes al extranjero. Con Andrés Ollero lo mismo. Con Alejandro Rojas Marco, también cuando era un crío de 20 y pocos años, les consiguió orientar en la vorágine política de esos años. Y finalmente fue un hombre leal a Franco, leal a Juan de Borbón, un hombre que no fue nunca un tecnócrata, aunque mucha gente le mete en este saco de tecnócrata. Él nunca fue tecnócrata y más bien estaba peleado muchas veces con López Rodó, con Luis Valls, con los que hubo bastantes enfrentamientos de tipo político. Y luego un hombre que nunca jugó la baza ganadora, así como algunos franquistas y monárquicos. Cuando Franco nombra a Juan Carlos sucesor, mucha gente se pasa al caballo ganador de Juan Carlos. Y hace poco, entrevistando a uno de sus sobrinos, me dijo, y con esto termino, que cuando Franco nombró a Juan Carlos sucesor en la jefatura del Estado y que Juan Carlos aceptó, Florentino Pérez Enviz le dijo a uno de sus sobrinos, le dijo: Juan Carlos se ha portado como un cerdo. O sea, como diciendo, bueno, y eso que después Florentino Pérez Enviz pasea a Juan Carlos y a Sofía por todos los museos, la exposición de San José y distintas exposiciones, y siempre aparece sonriente, amable, carismático y cariñoso, pero él en política era un hombre duro, un hombre, esto me lo dijo hace años también don Gonzalo Redondo, comparándolo con Calvo Serer. Me decía que así como aparentemente Rafael Calvo era más duro y más volcánico, porque era más espontáneo, Florentino Pérez Enviz, en su correspondencia y en lo que yo he visto en la documentación que he manejado, también era un hombre en algunos momentos bastante duro y que en muchas comidas y cenas con amigos en el primer plato se marchaba indignado ante un comentario, ante una cosa que él no opinaba lo mismo. Él se iba, después pedía disculpas y era un hombre que sabía rectificar, pero un hombre también de carácter, y como yo llamo a este segundo capítulo, era un hombre de firmes convicciones, un hombre que tenía las cosas claras, monolítico y que apenas cambió. Un hombre que durante estos años mantiene una serie de ideas, de conceptos muy de Menéndez Pelayo y muy conservador. Etiquetarle de tradicionalista o integrista yo creo que no es apropiado, aunque hay colegas que lo etiquetan de tradicionalista, de integrista, de ultraconservador, pero yo creo que son categorías bastante peyorativas, y lo que sí es un hombre muy, muy conservador, un hombre del régimen, Movimiento Nacional 100%, franquista, aunque eso a él no le gustaba, pero yo creo que eso es así, y muy de Carrero, amigo de Carrero hasta el final, hasta que murió, asesinado por ETA. Y desde mi punto de vista es una biografía apasionante y que espero terminar en los próximos meses, si consigo verlo, la documentación que me falta y también cuadrar las cosas, las dudas que tengo. Todavía tengo algunas dudas, algunas cosas de si lo quito
o lo meto, o también ampliar algunos temas que creo que son de interés. Entonces, cualquier duda, sugerencia o aportación será bienvenida, porque la biografía todavía está abierta y espero que en los próximos meses pueda terminar y publicar en el futuro. Yo creo que es el momento. Yo no sé si abrimos ya el tema del debate y de las preguntas. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Y abrimos el turno de preguntas. Primero, ¿no?, en la sala. Y ya vamos viendo también si alguien que esté por Zoom quiere también preguntar algo. Entonces, sí. ¿Cómo se explica que en el año 58 acepte ser miembro del Consejo Privado de Don Juan de Borbón y procurador en Cortes? A mí eso me desconcierta, Sí. ¿no? Sí, no sé si los de Zoom han escuchado. La pregunta es sí, ¿por qué Florentino Pérez Enríquez en el año 58 aceptó ser procurador en Cortes, de las Cortes de Franco, y consejero privado de Don Juan? Entonces, en esta España de los años 40, 50 y 60, hay algunos políticos en España que juegan esa doble carta, la carta de Don Juan, de la monarquía, de ver que el futuro de España es una monarquía en la cabeza coronada de Don Juan, y al mismo tiempo esas personas son conscientes que para que Don Juan gobierne o reine en el futuro, el que corta el bacalao en ese momento es Franco, y que hay que tener una mano tendida a Franco, hay que colaborar con él. Y Florentino Pérez Enríquez es de esos políticos con el visto bueno de Don Juan, que le parece bien que algunos de sus hombres del Consejo Privado estén dentro del régimen, no intentando dinamitar, sino intentando dentro del régimen abrir cauces culturales, políticos, de diálogo, para que Franco en un momento dé el visto bueno a Don Juan. Entonces es una política que en ese contexto se entiende. Ahora nos puede sorprender porque mucha gente dice, ¿pero cómo es posible? Porque Don Juan, para mucha gente en estos años, tenía fama de liberal, de demócrata, y Don Juan en estos años ni es liberal ni es demócrata, más bien es un hombre, sobre todo lo que quiere es ser rey, y como quiere ser rey, pues es un hombre en estos momentos de esas ideas. De hecho, hay un acto, me parece que es a finales de los 50, con los tradicionalistas, con los carlistas, donde Don Juan se pone la boina roja y se hace foto con los carlistas. Y como dice, bueno, yo soy rey de los carlistas, de los no carlistas, de los liberales, de los franquistas, de todo, porque lo que quiere es ser rey. Entonces, Florentino Pérez Enríquez juega ese papel de político que está tendiendo puentes entre Franco y Don Juan, y que habla con Franco con muchísima frecuencia, le pide audiencia, tanto cuando ocupa cargos políticos como cuando está libre de tareas políticas. Es un hombre muy del régimen. Sí, Carlos. Sí, me tengo una pregunta acerca de las empresas culturales de Florentino Pérez Enríquez. ¿Qué misión piensa él que debe tener la cultura en la política? Porque supongo que a esto le daría bastantes vueltas. Sí, sí, él en un primer momento, él es un intelectual que lo que quiere es que su concepción de España y de la historia influyan en la política. Y de hecho, cuando él es catedrático, que es su primer sueño, ser catedrático, no se conforma con la cátedra que saca en Sevilla, después saca la cátedra en Madrid, un año después, la que saca en Madrid ya sin candidatos, sin opositores, sin gente que le pueda incordiar. Y él entra en política para que esas ideas que él tiene, ponerlas a través de esos cauces políticos, en primer lugar la dirección de propaganda y de información, y piensa que esa es la manera que todos los intelectuales antes han intentado hacer y que él le toca, que es intentar influir como cristiano en la política del franquismo a través de información y turismo, después de Bellas Artes, y meter esas ideas Méndez Pelayanas. Yo creo que más que Maeztu,
yo creo que él es un hombre de Menéndez Pelayo, igual que Calvo Serrer. En sus artículos en Arriba, en ABC, en los libritos que saca de Ambiciones Españolas o el de Paisajes, está continuamente citando a Menéndez Pelayo. De vez en cuando, si publican Arriba, cita a José Antonio, pero cita a José Antonio pues porque está publicando en Arriba y le gusta a los lectores de Arriba citar a José Antonio, porque él también es muy político. O sea, él sabe, cuando está hablando con, depende de quién le escuche, pues dice unas cosas o otras, pero hay una serie de ideas de fondo que eso no cambian, y una de las ideas de fondo es intentar que esa España tradicional, católica y abierta a Hispanoamérica influya en la política del régimen y de Franco, y él sueña eso con ser ministro, y desde su ministerio, el que sea, aunque sea de Marina, él a veces decía, bueno, que me nombre ministro de Marina, lo que sea, pues yo me apunto, y desde ahí pues intentar que don Juan llegue a ser rey y hacer una España, una monarquía católica y tradicional. Él se muere en el 74 con esa idea. Si hubiese vivido más años, pues quizá podía haber cambiado algo, no sé, pero él se muere con esas ideas muy tradicionales, que la cultura tiene que influir en la política, y esa cultura es tradicional de Méndez Pelayo, de Maeztu, de este tipo de pensadores. Sí, me gustaría preguntar, conforme se aproximaba el final de la dictadura y se iban incrementando las revueltas estudiantiles desde la universidad, ¿cuál fue la reacción de un hombre tan conservador? ¿Empatizó con ellos? ¿Las condenó enérgicamente? Sí, hay varias cartas, sobre todo él como daba clases en lo que después se llama la Complutense, y prácticamente, salvo los dos paréntesis de director de Información y Turismo y director de Bellas Artes, el resto del tiempo él cumple con su docencia, da un curso en cuarto o quinto de carrera en la sección de Historia de América, también da un curso de doctorado, dirige tesis doctorales. Entonces él ve la universidad, por una parte, ve que los estudiantes tienen inquietudes y que es el termómetro donde se ve que la sociedad española está cambiando, y por una parte ve que los estudiantes están un poquito manipulados por una minoría de estudiantes muy de izquierdas, algunos comunistas, que dirigen esas protestas contra Franco, contra el régimen, contra el ministro de Educación de turno. Entonces él valora bien el ambiente de descontento y de pesimismo y de algo tiene que cambiar, pero también se inquieta porque los que llevan esas protestas son gente muy de izquierdas, socialistas, comunistas, y eso lo ve con preocupación, de que ese grupito de gente, que es una minoría, está pilotando esas protestas, y él lo ve como un profesor ya mayor, maduro, con inquietudes y con cierta preocupación, porque ve que el marxismo ya está entrando en algunos despachos y departamentos de la universidad, pero también es un hombre de carácter liberal. Yo creo que el nombramiento del director de Bellas Artes en Sevilla, que no sé si tengo el nombre por aquí apuntado, pues es un comunista, 25 años, arquitecto, un hombre muy, muy capacitado, y que le nombra a él porque el hombre de valía, pero sabe que es comunista, pero por ante del comunismo y de la ideología, él ve que es un hombre que lo va a hacer bien y le nombra. O sea que él ve cómo cambian las cosas y las situaciones, y por una parte él se ve su talante liberal, su carácter dispuesto al diálogo, pero su mentalidad es muy conservadora y le inquieta lo que ve, lo que escucha, lo que está pasando. Sí. Me gustaría hacer una doble pregunta, y es, has señalado la pertenencia al Opus Dei, ¿no?, de Florentino desde joven. No sé si podrías desarrollar un poco, no sé si, qué cabida tiene el Opus Dei en la biografía, cómo has afrontado esta cuestión. Bien, has hecho referencia a dos intervenciones, por decirlo así, participaciones institucionales, digamos, ¿no?, como puede ser RIAL, como puede ser
el ser encargado de estudios, ¿no? Era el jefe de estudios, no sé cómo se llamaba el cargo en esa época, ¿no? Pero bueno, me imagino que su conexión, por decirlo así, y su impacto en el Opus Dei va más allá de estas dos cuestiones, ¿no? Es decir, que están más bien circunscritas en el tiempo. Y luego la segunda parte de la pregunta sería, ¿cómo colocarías a Florentino en la historia del Opus Dei, ¿no? O sea, yo ahora estoy leyendo la síntesis esta que se presentará mañana, ¿no? La historia del Opus Dei de José González Gullón, y he visto con asombro, debo decir, que le dedica casi una página entera a Vicente Rodríguez Casado. No sé, todavía no he llegado, a lo mejor también le dedica a Florentino, no sé si está... Un párrafo. Un párrafo. Entonces, que tiene que ver con Rial. por eso, me gustaría ver qué... O sea, ¿qué piensas de esa posición? Sí. Que realmente merecería más de ese párrafo como Vicente Rodríguez Casado o... Sí, es una pregunta bastante profunda, pero es parte del libro, es ver cómo una persona del Opus Dei, en concreto es la primera persona del Opus Dei que entra en la arena política en el mundo, en el año 51, antes que los tecnócratas del 57, antes que López Rodó entre también en política y todos estos, Ullastres y Mariano Rubio y todos estos. El primero que entra en política del Opus Dei es él, y entra de manera consciente, porque él sabe que puede influir a través de una dirección general o a través de un ministerio con sus ideas, con su cosmovisión de historiador, conservador y americanista, pero también como hombre del Opus Dei, él quiere influir en la sociedad, en la cultura, en la política, de manera personal, de manera institucional, con sus iniciativas culturales, con Rial, con Atlántida, con otras revistas o otras plataformas culturales. Y luego él es un hombre bastante mediático, entonces hay muchas entrevistas y muy buenas en periódicos, revistas, donde él explica, a veces de manera positiva y simpática, su vinculación con el Opus Dei, y otras veces que él entra con cuchillo y con rifle ametrallador porque alguien ha escrito algo que no le ha gustado, donde hace referencia al Opus Dei, y escribe una carta o escribe un artículo de protesta y explica lo que él piensa que tienen que decir estos medios. Entonces es un hombre que en este aspecto refleja en cierta medida lo que es una persona del Opus Dei que entra en política, pero también es un hombre muy, muy, muy peculiar, o sea, un hombre sui generis, donde los haya, y en concreto es un hombre que con su amigo del alma, Rafael Calvo Soler, se pelea varias veces. En el 53 están varios meses sin hablarse, hasta que Rafael le dice en el 54, bastantes meses después, que es un año después, oye, tenemos que reconciliarnos. Hacen 2 viajes a América juntos, en los 60, van a la boda juntos, no en el mismo camarote, pero sí van juntos, uno al lado del otro, y hacen muchos planes juntos, pero a finales de los 60 rompen radicalmente, y además no se hablan durante años, no se escriben. La gente dice, ¿qué pasa con el dúo dinámico? Que antes erais los dos, que estáis siempre juntos, y hay gente que dice, oye, quedamos a comer, pero que venga Rafael. No, con Rafael no, ya no quiero, no sé qué. O sea, que es un hombre peculiar y al mismo tiempo es un hombre que tiene una serie de facetas y de cosas de persona del Opus Dei, como esa fidelidad a los encargos que recibe del fundador. Y luego, cómo colocarle la historia del Opus Dei. Yo creo que en el libro de Gullón y Coverdale hablan de Florentino Pérez en Vid cuando el fundador le da ese encargo de renacer Minerva con Rial, y que lo dirige y crea una editorial apoyándose en Paniker y en Calvo Soler, en esas colecciones de Patmos y la Biblioteca del Pensamiento Actual. Yo creo que él, en esa historia general de Opus Dei, tiene cabida, yo creo que tiene bastante cabida en esa editorial, y luego él intenta asesorar a otras editoriales que se fundan en Italia, en Inglaterra, en Alemania, muy parecidas a Rial, con esa
intención de publicar las obras del fundador en distintos idiomas y también libros de contenido filosófico, histórico, con sentido cristiano. O sea, yo creo que ahí juega un papel importante, y como es un hombre muy, muy político, sobre todo en los últimos años de su vida, pues ya recibe menos encargos del fundador o de los directores del Opus Dei, también porque, como bien explican Guyon y Coverdale, en los años 40 y 50 hasta el 65 están las obras comunes de apostolado, esas obras comunes de periódicos, revistas. En concreto, él entra en el Alcázar como presidente, porque el Alcázar es una de esas obras comunes de apostolado a partir del 58, y en el 59 recibe ese nombramiento de presidente de ese periódico para que tenga un contenido cristiano, y ahí está en cierta medida detrás el Opus Dei en esos años, y con ese nombramiento Florentino presidente. Entonces yo solo tengo que, con este libro de Guyon y Coverdale, pues me han dado pie a descubrir este tipo de cosas que más o menos intuía, porque también Jordi Rodríguez Virgili lo trató en su tesis sobre el Alcázar y Nuevo Diario y otros periódicos, y también lo trata muy bien. Entonces es otro tema interesante, y espero ahí. Y también me gustaría saber, y en el archivo de Roma del Opus Dei intentaré ver si Atlántida, que es del 63, es una obra común de apostolado del Opus Dei o no. Porque esas obras tenían el 65, ya en el 65 el fundador del Opus Dei dice que esas obras comunes de apostolado se cortan, que no tiene sentido, que han cumplido su papel hasta esos años, pero que ya no tiene sentido lanzar o apoyar revistas, periódicos y ese tipo de medios de comunicación. Entonces es un tema que yo creo tengo ahí una tarea bastante interesante en la biografía, de intentar ver cómo Florentino Pérez en Viz, como miembro del Opus Dei, intenta encarnar ese espíritu y de manera personal, individual y sui generis lo traduce en sus obras personales y colectivas y culturales y políticas, y luego ver su papel en las obras comunes, si influyó. Sí, yo creo que en el Alcázar claramente sí. En Atlántida tengo mis dudas, si le entra animado por el fundador del Opus Dei o no. Aunque al ver eso, Atlántida sale en el 63, pero ya a finales de los 50 él tiene proyectos donde quiere fundar esa revista. O sea que es bastante probable que esté en ese conjunto de iniciativas de obras comunes de apostolado, aunque Guyon y Coverdale no lo citan. Atlántida, en ese elenco que sacan, que es bastante exhaustivo, Atlántida no sale, pero es otro tema de investigación interesante. ¿Y más dudas, preguntas? No sé si hay alguien, alguna pregunta de algún chat o de... Creo que no hay más preguntas. No hay preguntas. Entonces no hay nada, solo darle las gracias por esta magnífica conferencia, y nada, que esperamos que el libro salga pronto. Muchísimas gracias a los oyentes, y esperemos eso, que el libro salga, no sé si el año que viene, pero si no es el año que viene, el siguiente, pero yo creo que el libro ya está casi terminado. Se trata de pulir cosas, de ampliar, de retocar y sobre todo añadir las cosas del archivo del Opus Dei en Roma, que intentaré en los próximos meses consultar. Yo creo que ya estará la biografía bastante terminada en los próximos meses. Muchísimas gracias.